¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Esto es Cosas de Gringos. Hoy presentando nuestro encuentro semanal desde esta entidad, del Centro Friulano de Colonia Carolla, que nos da no solamente el marco, sino también reitera este año la iniciativa de compartir con ustedes a través de nuestro canal esta propuesta de acercarnos a la realidad cultural, a la realidad histórica, a las tradiciones, a las vivencias, a las historias de Colonia Carolla. Vamos a comenzar compartiendo testimonios de destacadas visitas que ha recibido el Centro Friulano en los últimos días. Referentes de una entidad universitaria han estado en Colonia Carolla y han tenido oportunidad de contactarse con las máximas autoridades del Centro Friulano. ¿De quiénes se trata? Vamos a presentar a la rectora de la Università degli Studenti di Udine. Nos ha visitado en compañía de 3 docentes, profesores de esta institución, y esto se ha enmarcado en posibilidades concretas de vínculos de capacitación para jóvenes, para gente de nuestra zona, con la tierra madre, la tierra de Udine. Estuvo acompañada en esta ocasión por referentes del ente Friuli en el mundo. El secretario de la entidad, Cristian Canziani, también estuvo presente. A continuación, el informe a través de los testimonios y de lo que ha dejado esta visita. Quando rielo tiempo te la secara, la femmina per ballare separa. Quando rielo tiempo te la taranta, lo masculo le suona e poi le canta. Noi siamo venute in Argentina perché abbiamo già dei buoni rapporti con delle università qui in Argentina e perché abbiamo un grande legame di cuore affettivo con tutti i friulani che sono. La Universidad de Udine es una universidad ligada al territorio, a los friulanos en particular, y en la colonia hay muchos friulanos, por supuesto, y entonces lo tienes ligado eso a un sentimiento muy fuerte, mucho cariño, y quieren seguir con ese sentimiento, en particular desarrollando ese afecto que los liga con los jóvenes y en particular desarrollando la capacidad de la ciencia, la inteligencia a través de la universidad. Giovani internazionali, giovani mondiali, nei quali l'Università di Udine vuole avere un ruolo importante. Ma allora diciamo che noi in Italia siamo molto famosi per tutti i nostri alimenti tipici, per i nostri prodotti. La importancia de la nutrición y de la correcta producción de los alimentos. Eso porque, bueno, Italia es famosa por su producción de alimentos en todo el mundo, obviamente. Pero el ligame que hay con la colonia es particular, y eso quiere decir que los jóvenes que están acá tienen que saber cómo producir, cómo seguir produciendo y guardando sus tradiciones de alimentación, sin depender de lo que es una moda que viene de otros países, sin perder lo que son sus tradiciones, sus alimentos típicos, produciéndolo en la manera correcta, justa, sana. Che noi continuiamo a produrre, anche per essere voi i portatori di una nuova alimentazione rispetto a queste popolazioni del Sud America. La delegazione ha incontrato il prorettore dell'Università Nazionale di Cordova, con il quale abbiamo impostato un discorso, un ragionamento. Las dos universidades se proponen empezar un intercambio de estudiantes para el grado o posgrado, trabajando juntas en lo que concierne la agricultura o idiomas o el medio ambiente. El medio ambiente, en lo cual la Argentina, en particular con todo el desarrollo muy rápido que tuvo, está pasando, bueno, puede aprovechar de la experiencia que Europa ya tiene en eso y podría ser un ámbito de trabajo junto muy exitoso. Ricordati preventivamente ci siano nei settori ad esempio delle discipline alimentari, delle scienze alimentari,
nei settori dell'agronomia e dei rapporti tra agricoltura e ambiente. E chi non canta nulla mai conoscerà. Una impressione sicuramente positiva, in particolare abbiamo possibilità anche di interagire e di sviluppare qualche progetto insieme nell'ambito. En particular, la Universidad Nacional de Córdoba está bastante adelante ya con los procesos burocráticos por lo que concierne los intercambios internacionales de estudiantes en la parte de ingeniería, y que piensa que la ingeniería en particular y medio ambiente puede ser una rama importante de desarrollo para Italia y para Argentina, porque es un tema muy importante hoy en día por todo el mundo, porque muchas veces lo que son los intereses económicos chocan con lo che sono le necessità del nostro pianeta. Necessità industriali, anche concorrenza fra i prodotti industriali ed energetici, tanto per intenderci, quindi sviluppare questi concetti di ingegneria coerentemente con l'ambiente sono questioni che diventano fondamentali per tutti. In occasione dell'ultima visita che ha fatto qui l'Ente Friuli nel Mondo nel mese di novembre del 2012, il Centro Friulano ci ha chiesto, come da tanti anni, di poter portare qui, di poter avere il rettore dell'Università di Udine, per cercare di creare, di realizzare qualcosa a favore dei tanti giovani di origine friulana che risiedono qui a Colonia Carogia e vorrebbero poter frequentare e conoscere l'università. È passato un anno, abbiamo mantenuto la promessa e siamo riusciti a portare qui il rettore con 3 professori. L'obiettivo della missione non è stato solamente quello di conoscere Colonia Caroia, perché uno dei desideri del rettore e dei professori era comunque di conoscerla, perché tanto si parla in Friuli di Colonia Caroia, però vederla e vivere dal vivo è un'altra emozione. Hanno deciso di venire a dormire qui 2 giorni, proprio per dare anche onore e tributo a questa comunità friulana che è così ospitale, e Colonia Carogia è stata la nostra base per poter visitare la realtà di Córdoba. Oggi hanno fatto la delegazione del rettore con i professori, hanno visitato, un saluto di cortesia, la municipalità di Córdoba, e dopo hanno potuto incontrare la vice rettora dell'Università Nacional de Córdoba. Stanno impostando un discorso. L'obiettivo è quello di poter arrivare a riconoscere un doppio titolo di laurea che sia valido sia per lo studente friulano che viene qui, ma anche per lo studente giovane argentino che possa venire a Udine e frequentare e ottenere un titolo che è valido non solo in Italia ma in tutta l'Unione Europea. Vergés Cerámicos, blocks, tejas, viguetas, sanitarios, grifería, cemento, cal, hierro, accesorios para instalación de gas y cloacas. Si estás construyendo, Vergés Cerámicos, asociado a la red Promat. Carlos Grigol, 3150, Colonia Carolla. Canteras Sermar, de Sergio Boesio y Marcelo Saya. Venta de áridos y triturados. Trabajos de movimientos de suelo con palas mecánicas y camiones. Canteras Sermar. Alto Los Molinos, kilómetro 4,5. Camino a Ascochinga. Ruta E53. Carpal. Palets normalizados y a medida. Tratamiento fitosanitario para exportación. Acabamos de certificar nuestro sistema de gestión de la calidad bajo las normas ISO 9001. Carpal, Sociedad Anónima. Desde Colonia Carolla para todo el país. www.carpal.com.ar. Hotel L'Heredità. En una tradicional casona de Colonia Carolla. Un hotel de lujo con los mejores servicios y el mayor confort. Amplias habitaciones con LCD, aire acondicionado, calefacción, Wi-Fi, piscina, cochera cubierta y un gran parque para que su estadía sea inolvidable. Desayunos tradicionales. Hotel L'Heredità.
Avenida San Martín 1310, teléfono 461961. El Departamento de Ambiente y Desarrollo Rural de la Municipalidad de Colonia Carolla entregó más de 1000 árboles en menos de 6 meses, cumpliendo con uno de los objetivos anuales que se propuso desde el área. Con la colocación de nuevos ejemplares de plátanos en Avenida San Martín al 900, se alcanzó el número tan esperado en el marco de la campaña 1000 árboles para Carolla, que comenzó en el mes de marzo con motivo del Día Mundial de la Forestación. En menos de 6 meses se repartieron y plantaron 1001 ejemplares de plátanos, fresnos, álamos, aguaribay y lapachos. Colonia Carolla crece y crece con vos. Luis Grión, Intendente. Venga a descubrir el secreto mejor guardado de la cocina italiana. Ristorante La Friulana. Elaboración artesanal, comidas típicas y para disfrutar el placer de un buen descanso, Hotel Casa del Friuli. Habitaciones con aire acondicionado, televisión por cable y el mejor confort. Ristorante La Friulana y Hotel Casa del Friuli. Avenida San Martín 2842, Colonia Carolla. En Ameguino 283, Errafer. Herrajes, bisagras, cortinería, ferretería, bulonería, anclajes para techos, electricidad, cerrajería, pinturas, plomería. Errafer, de Daniel Badaluzzi. Lo esperamos en Ameguino 283. Cristal, alquiler de vajillas, mesas, sillas, manteles, carpas estructurales para eventos especiales, equipos gastronómicos para todo tipo de eventos. Cristal, Santos Nobles Sur 292, Colonia Carolla. Para la tradición y para la historia de Colonia Carolla, la construcción del Canal San Carlos es sin lugar a dudas parte de la historia que tiene testimonios vivos, que tiene recuerdos y que tiene memoria. Hoy los canales de riego siguen tan vigentes, pero en su momento significaron la iniciativa, el esfuerzo y el trabajo, el tesón de una obra concretada por una generación de gringos de esta colonia, visionarios, que le brindaron precisamente una tarea concretada y realizada que todavía deja en muchas familias anécdotas de aquellos que la protagonizaron precisamente a esta obra. Hoy, en los testimonios Cosas de Gringos, ha acudido al diálogo con una de estas familias, la familia Grigol. Hablamos de Coca-Cola Grigol. Él se llama Roberto, le dicen Coca-Cola. Su padre, Carlos Grigol, tuvo mucho que ver, participó en la obra, en la construcción del Canal San Carlos. Su trabajo, su obra, su historia, hoy es motivo del testimonio en este espacio de Cosas de Gringos. Carlos Grigol en la calle 47. De ahí le pusieron nombre a la calle porque fue uno de los primeros que empezaron con el asunto de los canales del agua. Los primeros, hubo otros, sí, ya no lo tienen en cuenta, más porque, por ejemplo, cuando han hecho el canal Luego, allá pusieron el hombro, trabajan todas palas a mano, no es como después. Ya vinieron con las palas buey y qué sé yo. Y ahora que tenemos máquinas modernas no pueden hacer ni un canal para sacar. ¿Por qué? Porque falta de voluntad de la gente. Yo le digo siempre, la obra que se ha hecho no se ha hecho con presupuesto. La obra que se ha hecho, le digo, se reunían la gente y decían, bueno, vamos a poner un extraordinario, tanto por hectárea. El que tiene plata paga, el que no tenía plata iba a trabajar. Con eso iba pagando. Y así se fue haciendo las obras. Y por eso siempre le discuto también ahora lo de obras públicas y todo. Y una noche tuvimos una discusión por el asunto del agua y la lluvia.
Le digo, no hay problema con el agua de la lluvia. Le digo, si ustedes quieren, yo se la saco, le digo. La avenida San Martín, la 45, la 47, todo el agua, le digo. Ustedes no saben que hay un túnel en la calle 6, le digo, que llega hasta la calle 124. Y de ahí se puede largar, hacer la boca tormenta y largar el agua adentro, porque el proyecto estaba a hacer el canal hasta llegar al río, que pasaría 500 metros más arriba de acá, y mandar toda esa agua al río. Y me dice el secretario de Obras, y no hay presupuesto, espere, si ustedes esperan presupuesto, no van a hacer ninguna obra, le digo. Acá hay que poner lomo, le digo. Hay que decir que es un trabajo que es necesario para la colonia Carolla, hay que hacerlo. Y hay que encarar y trabajar. Yo me acuerdo porque yo empecé en el Canal San Carlos, yo tenía 16 años. Anche le notti là in America, ti volti e vedi la tua vita come la bianca scia d'un'elica. Ma si è la vita che finisce. ¿Quién era Carlos Grigol en su familia, en su vida? Bueno, era primo del final papá, era medio tosudo, era de eso. Le gustaba mucho la plata, eso. Es una enfermedad esa. Y así lo vivió en el pueblo. Y ordeñaba las vacas, vendía la leche, tenía una hilera de espárragos, vendía espárragos, tenía viñedos, todo, porque todo lo que era, todas casas allí era todo viñedo. Y ahí ya se van desapareciendo los viñedos. Y de ahí ha tenido los hijos, bueno, el que más he compartido yo y lo juntamos, los únicos dos que hablábamos por italiano con el hijo, con el señor Roberto. No sé si lo habrán sentido nombrar ustedes, que era vendría a ser el abuelo del Dani Grigol. Y el Dani, el René, menos René ya es el tío del Dani. Bueno, familia de colonos así, no hay nada de diferencia. Han trabajado como burros, con los caballos, con la pala, como lo hemos hecho todo, y peleando siempre para adelante. Yo tenía 12 años, mi primo tenía 11, mi hermano tenía 6, 7 años. Íbamos los días domingos a llevarle la mercadería al cocinero. Y después lo divertíamos, bajar abajo el túnel y correr por abajo. Ahora tenemos un inspector de riesgo en Colonia Carolla que no baja al túnel. Tiene miedo. Y yo lo he limpiado tantas veces, le digo siempre. Porque acá hay que pensar que teníamos antes. Nosotros tenemos una toma en Ajochinga que es de Colonia Carolla. Venía el agua por entre medio del campo de la estancia La Paz, que bajaba al campo Salitre. Y una toma en la granja. La granja no hace muchos años que se la llevó la creciente. No la supieron cuidar, ni los colonos de la zona de arriba, que tenían derecho de agua. Después, en tiempo del final conterno, se quiso hacer una represa, que eso me duele más de todo. Una represa costaba 135 millones de pesos. A los pocos meses, esos 135 millones de pesos eran todo chala, el papel de diario nomás, porque la inflación lo comió todo. Y se embalsaba 100 hectáreas de agua. Hubiéramos todo por pedir al pueblo una consulta popular para hacer el trabajo. Y dijeron que no. Hoy no tendríamos esos parques, tendríamos un Carlos Paz, tendríamos pesca, agua, turismo, todas esas cosas.
con un po' di trucco e con la mimica. Información de servicios del Centro Friulano de Colonia Carolla. Reuniones de la comisión, lunes a la hora 22. Teléfono y fax 03525 466 282. A través del Facebook Centro Friulano Colonia Carolla. Corresponsalía consular, atención, los días jueves de 10 a 13 horas. Atención en el Museo Casa Copetti de martes a domingos de 11 a 17 horas. Llámenos al 465-555 o vía mail museocasacopetti@hotmail.com. Si querés participar de la Comisión de Jóvenes del Centro Friulano, podés comunicarte al teléfono 03525 15 50 39 40 o al 15 43 75 43. Te esperamos. Vergés Cerámicos, cerámicos, blocks, tejas, viguetas, sanitarios, grifería, cemento, cal, hierro, accesorios para instalación de gas y cloacas. Si estás construyendo, Vergés Cerámicos, asociado a la red Promat. Carlos Grigol, 3150, Colonia Carolla. Canteras Sermar, de Sergio Boesio y Marcelo Saya. Venta de áridos y triturados. Trabajos de movimientos de suelo con palas mecánicas y camiones. Canteras Sermar. Alto Los Molinos, kilómetro 4,5. Camino a Ascochinga. Ruta E53. Carpal. Palets normalizados y a medida. Tratamiento fitosanitario para exportación. Acabamos de certificar nuestro sistema de gestión de la calidad bajo las normas ISO 9001. Carpal, Sociedad Anónima. Desde Colonia Carolla para todo el país. www.carpal.com.ar. Hotel L'Heredità. En una tradicional casona de Colonia Carolla. Un hotel de lujo con los mejores servicios y el mayor confort. Amplias habitaciones con LCD, aire acondicionado, calefacción, wifi, piscina, cochera cubierta y un gran parque para que su estadía sea inolvidable. Desayunos tradicionales. Hotel L'Heredità. Avenida San Martín 1310. Teléfono 461961. El Departamento de Ambiente y Desarrollo Rural de la Municipalidad de Colonia Carolla entregó más de 1000 árboles en menos de 6 meses, cumpliendo con uno de los objetivos anuales que se propuso desde el área. Con la colocación de nuevos ejemplares de plátanos en Avenida San Martín al 900, se alcanzó el número tan esperado en el marco de la campaña 1000 árboles para Carolla, que comenzó en el mes de marzo con motivo del Día Mundial de la Forestación. En menos de 6 meses se repartieron y plantaron 1001 ejemplares de plátanos, fresnos, álamos, aguaribay y lapachos. Colonia Carolla crece y crece con vos. Luis Grión, Intendente. Venga a descubrir el secreto mejor guardado de la cocina italiana. Ristorante La Friulana. Elaboración artesanal, comidas típicas y para disfrutar el placer de un buen descanso, Hotel Casa del Friuli. Habitaciones con aire acondicionado, televisión por cable y el mejor confort. Ristorante La Friulana y Hotel Casa del Friuli. Avenida San Martín 2842, Colonia Carolla. En Ameguino 283, Errafer. Herrajes, bisagras, cortinería, ferretería, bulonería, anclajes para techos, electricidad, cerrajería, pinturas, plomería. Errafer, de Daniel Badaluzzi. Lo esperamos en Ameguino 283. Cristal, alquiler de vajillas, mesas, sillas, manteles. Carpas estructurales para eventos especiales. Equipos gastronómicos para todo tipo de eventos. Cristal, Santos Nobles Sur 292, Colonia Carolla. Es tiempo de recetas, es tiempo de sabores italianos. Con Diego Fantini, nido de cigüeña con helado. ¿De qué se trata? El título nos invita. Vamos a probar la receta de hoy, compartimos su elaboración, los ingredientes y aprendemos
a realizarla. Hola, soy Diego Fantini. Hoy vamos a preparar un postre, nido de cigüeñas con helado. Los ingredientes: harina, vainillín, azúcar, canela, huevo, crema de leche, el helado y unas frutillas para decorar. Primero agregamos los ingredientes secos, harina, una cucharadita de azúcar, la yema de un huevo, un poco de vainillín, bueno, esto lo integramos y le vamos agregando crema de leche a medida de que la harina vaya pidiendo para formarse bien una masa uniforme. Bueno, una vez ya integrado todos los ingredientes, hay que dejar la masa descansar por lo menos media hora en frío para poder estirarla y formar los nidos de cigüeña. Bueno, una vez descansada la masa, sacamos bollitos de aproximadamente el tamaño de una nuez. A cada bollito lo vamos a estirar. En tiras bien finitas. Bueno, ya una vez estirado, humedecemos un poco para que se pegue la masa. Penita. Con un poco de clara o agua. Una vez formado el nido de masa, lo ponemos arriba de la espátula, de la espumadera, y lo llevamos a fritura en grasa de chancho. Una vez retirado de la fritura, le agregamos azúcar y canela en polvo. Una buena bocha de helado. Frutillas. Bien amigos, y de esta manera llegamos al tramo final del encuentro de hoy con Cosas de Gringos. Repasamos a modo de cierre la invitación y el informe de lo que va a significar esta propuesta del concurso de dibujo y pintura con el tema, la temática que versa sobre Cosas de Gringos. Recordamos detalles de esta propuesta para este año, para este ciclo del Centro Friulano, para compartirla con todos ustedes. El agradecimiento de siempre a la Comisión de Jóvenes del Centro Friulano, que realiza el aspecto productivo de nuestro programa, el acompañamiento de todos los jueves junto a las tradiciones de Colonia Carolla. Cosas de Gringos se despide de ustedes hasta el próximo día jueves, como siempre, pasada la hora 22, para volver a transitar estos caminos que les proponemos junto a nuestro canal y el Centro Friulano de Colonia Carolla. Concurso Dibujando Cosas de Gringos. Las siguientes son las bases y condiciones del concurso. El tema es el programa Cosas de Gringos. Tamaño de la hoja blanca A3. En la parte posterior del dibujo se deberá escribir el sobrenombre. Ficha de datos.
nombre, edad, documento, teléfono, nombre de la escuela y curso. Esta ficha deberá adjuntarse al dibujo en un sobre cerrado donde esté escrito en la parte externa el sobrenombre del concursante. Para nivel primario, técnica de dibujo con lápiz, crayón y o fibra. Para nivel secundario, técnica de pintura con témpera, acuarela y o acrílico. Al momento de participar, estás de acuerdo y aceptás las bases y condiciones de este concurso, con posibles publicaciones y participación en diferentes medios de comunicación de tu producción, tu nombre y o tu imagen. Los ganadores serán informados la primera semana de diciembre y el premio será entregado en el último programa Cosas de Gringos por Canal 2. Tenés tiempo para entregarlo hasta el 23 de noviembre en la dirección de tu colegio. Luego de esa fecha se los retirarán a todos juntos.